Estáis escuchando el sonido del interior de la Gran Pirámide de Giza. This is Sol Alto Flute in the King's Chamber of the Great Pyramid of Giza. El músico Paul Horn está refiriéndose al sonido de la flauta, interpretada por él, en la cámara del rey de la Gran Pirámide de Gizeh. Sin duda sentía, como yo he sentido, el poder, la presión de 2,5 millones de bloques de piedra perfectamente colocados sobre tu cabeza. Un lugar como no hay otro en el mundo. Un lugar que evidentemente sigue dando que hablar. ¿Y da que hablar por qué? Porque llega a ser portada nacional estos días en torno a directamente hallazgos nuevos, escaneo nuevo, aventura nueva. Y de eso, evidentemente, hay que hablar en este universo Iker. Porque nos cuentan, por ejemplo, portadas como del diario El Mundo, que hay grandes sorpresas en torno a un monumento que parece imperecedero, que está antes incluso que los hombres y las civilizaciones, novedades en torno a las entrañas de la Gran Pirámide. Conozco relativamente bien, como se puede conocer algo mínimamente, he abierto la rendija, la pequeña puerta que nos conduce a las entrañas de la Gran Pirámide y a la tumba de Tutankamón, que es el segundo emplazamiento informativo. ¿Por qué surgen noticias ahora en torno a estos sagrados centros milenarios? Pues hay varios factores. Primero, que siempre han estado ahí motivando el interés, desde las excavaciones de Lord Carnarvon y Howard Carter, cuando ven ese niño de oro, ese faraón niño llamado Tutankamón. Todo el mundo piensa que ahí nace de nuevo la pasión mundial por la arqueología y la egiptología en concreto, que la misma estampa de esa cara que parece relucir el poder del dios Sol ya es suficiente argumento, que ese rostro, que hoy sigue siendo un reclamo para revistas, libros, enciclopedias, es una de las imágenes más atrayentes de todos los tiempos. ¿Por qué la máscara de ese faraón sigue imantándonos? Sería una buena pregunta. Los faraones egipcios, y este en concreto, tan lejanos, tan antiguos, tan diferentes del hombre de hoy y de la mujer de hoy, ¿por qué nos atrae? ¿Por qué una revista con esa máscara mortuoria que yo he visto varias veces, cara a cara, en la portada, vende más? ¿Por qué el inicio de un reportaje que muestre esos ojos llenos de misterio, ese fulgor dorado que parece proyectarse desde lo más sagrado del astro rey, esa expresión de muerto y vivo a la vez, eso por qué nos atrae por encima de otras cosas? ¿Cuál es el misterio, en el fondo, que lleva en el aire el antiguo Egipto? Ese misterio, sin duda, vuelve a envolvernos a todos cuando vemos en portadas de New York Times, de Washington Post, periódicos nacionales, hablar de ese asomarse a la rendija del tiempo, ese utilizar la tecnología como hacía Paul Horn a su manera en 1981 y como hicieron muchos otros, con láser, con investigaciones intentando escanear, con georradar. Volvemos a ser de nuevo los descubridores. Intuimos, casi como una especie de
señala o muesca en nuestro inconsciente colectivo como especie que hay algo secreto que nos interesa, hay algo asombroso custodiado por un armadillo de piedra, por una coraza inmensa. Hay un gran secreto importante para la humanidad, seguro en las tumbas de los reyes de Egipto y sobre todo en las pirámides. Para algunos se tratará solo de una fantasía, de un intento por alcanzar sueños novelescos, pero es verdad, en muchas novelas, en muchas películas, en muchas obras teatrales, el enigma de Egipto. Haced una prueba. En cualquier museo del mundo, si hay momias, ¿qué es lo más visitado? Momias egipcias. En el British Museum, en el Louvre, ¿cuál es la sala que está llena? ¿Por qué los niños y los mayores miran con entusiasmo las a veces retorcidas faces de los faraones muertos? Porque quizá en lo hondo hay una sensación de que quizá no están tan muertos. ¿Por qué la momia envuelta con esas vendas añejas llenas de maldiciones nos impacta todavía hoy y es un icono del miedo, de lo inquietante? ¿Por qué la tablilla que maldice a los que entren en la tumba sigue estando grabada precisamente en la memoria colectiva de todos los que amamos el misterio? ¿Por qué, en definitiva, Egipto concentra todos los misterios? Y yo añadiré más. Hay misterios mucho más profundos, de los que no se habla, que no son la superficie, que no son la iconografía. Misterios que a mí me asombran, y hoy más que ayer. El teletipo, más o menos, ya sabéis que me refiero siempre a teletipos como un buen antiguo que soy, decía que los nuevos experimentos de escaneo de las pirámides hablan de cámaras secretas, cámaras que podrían tener las piezas del puzzle. Se habla, por ejemplo, de la tumba de Nefertiti, la prácticamente humana / diosa, convertida casi en idea, en icono de la deidad, de la belleza, y que todavía sigue siendo un enigma para muchos, que podría estar ahí, que los computadores modernos y los geolocalizadores han hallado ese hueco donde reposa esa imagen tan precisa y tan preciosa que todos nos hemos imaginado después con actrices, con películas, con bustos. Pero ¿qué podría estar la verdadera? Y también, lo que más me interesa, en la Gran Pirámide, ni más ni menos, en esa especie de búnker más allá del tiempo, hay nuevos conductos, nuevas galerías, nuevos secretos, que quizá nos expliquen el significado, la cronología, la verdad de algo escurridizo, de las preguntas que del todo nunca se han resuelto, por mucho que muchos empeñen, valga la redundancia, es: ¿quién construyó las pirámides de Gizeh, por ejemplo? ¿Para qué se hicieron? ¿Qué ritos tenían lugar en su interior? ¿Servían para algo más? Hay quien las ha llamado, sin rubor, auténticas maquinarias de piedra, generadores de energía de piedra, antenas de piedra. La noticia es esa: nuevos hallazgos, el poder del ser humano, los ordenadores han intentado observar algo más y abrir el telón, siempre tan perpetuamente cerrado. Pero yo quería ir, como os decía, aprovechando la circunstancia noticiosa, un poco más allá. Quería invitaros a un viaje diferente, que es un viaje en diferentes épocas también, que yo he realizado. Un viaje que a lo mejor os interesa. ¿Os imagináis la voz, el lamento, la meditación dentro de la gran pirámide, de ese gran pasillo inmenso donde parece que el cielo de roca cortada se te va a caer encima? En esa oscuridad solo rota por unas pequeñas antorchas o lampariles, en esa especie de caminar donde uno es consciente de que está reproduciendo el mismo rito que el faraón tuvo que hacer en su último trayecto, que todo es por algo y no por azar, que nada es decoración, sino engranaje sagrado. ¿Os imagináis cómo puede sonar ahí dentro una meditación?
A mí me impresionó mucho la Gran Pirámide la primera vez que la vi, porque no la contemplé como es habitual. La contemplé en una circunstancia distinta, diferente, y os aseguro que lo agradezco. No era yo uno de esos turistas que se agolpaba con su entrada, dispuesto a asombrarse con eso que tantas veces le habían contado, y que a veces la premura, la claustrofobia, el calor, el estar acompañado de personas que no conoces, pues te liman un poco la experiencia casi mística que debe ser entrar en las pirámides. Yo he conocido a personas en diferentes viajes que justo al entrar en la pirámide, y eran reporteros avezados, tuvieron un ataque de pánico. Eso lo he vivido yo. Ataque de pánico, y yo insistía en que entrase dentro de la pirámide, creo que fue de Micerinos, y ese hombre, reportero con gran bagaje de varios años trabajando en estos menesteres, se puso blanco, se puso lívido, empezó a sudar. Era un terror que iba más allá de la claustrofobia, y eso lo he visto varias veces. Porque hay una sensación que conjunta varios factores, una especie de agobio que puede atraparte justo en la bocana, en la entrada, en esa especie de gruta tipo faz de Bomarzo que te indica que ya vas a entrar en un mundo diferente. Pero como os decía, yo vi a las pirámides de una manera un poco distinta. Primero no fue por el día, fue por la noche, y no lo olvidaré jamás. Resulta que con un explorador viejo conocido de las arenas del desierto de Egipto, que había acudido ya unas 40 veces a este lugar, yo me encontraba allí, y me encontraba dispuesto a tener ese primer impacto místico, con todo preparado para el día siguiente. Como siempre, la sorpresa fue mucho mejor que lo preparado. Cenamos en el restaurante Christos, un pescado impresionante, un pescado del Mediterráneo, a la parrilla. Bebimos el té con esa amabilidad y afabilidad con la que los buenos egipcios a uno le abren los brazos. Estábamos en una pequeña terracita muy humilde y yo no sabía la sorpresa, hasta que alguien me dijo: ven por aquí, mira hacia allá. Y entonces, amigos, contemplé una inmensa sombra. Una sombra tan bruñida, tan opaca, con tal majestad, que es muy difícil de olvidar. No, aquello no era una sombra cualquiera. Aquello no era un efecto lumínico cualquiera. Aquello tenía como una veta de siglos del tiempo. Aquello era impresionante y lo invadía todo. La arena ya fría, ardiente durante el día, tenía también otro aspecto. Me parecía arena de la luna. Y entonces, primero observando la sombra, comprendí que el corazón me daba un vuelco, que allí había algo imponente. Lo sentí como un faro, y nunca he dejado de pensar en esas pirámides como un auténtico radiofaro, vaya usted a saber para qué. Acto seguido, siguiendo la sombra más negra que la noche, posé mi mirada sobre esa perfecta construcción, quizá una de las más reproducidas, seguramente la construcción humana más reproducida de todos los tiempos, porque incluso los niños, cuando son muy pequeños, cualquier ilustrador, cualquier caricaturista, alguna vez ha puesto 3 triángulos y con eso ya estaba todo. Las pirámides, Egipto, misterio. Cuando vi la pirámide, tuve unas enormes ganas de entrar en su interior. Eso fue otra aventura, donde nos jugamos la vida realmente, porque la pirámide, precisamente, hace ya casi 20 años, estaba cerrada a cal y canto. Y yo, como reportero, habitualmente sin enterarme de nada o de muy poco,
Ahora lo contemplo con cierta condescendencia, os lo aseguro. Yo creo que es la edad, por lo menos haber querido seguir aprendiendo, pero cuando era reportero sabía bastante poco. Quería llegar, contar la noticia, adelantarme a los demás. En fin, imagino que es parte del camino iniciático y de eso saben mucho los egipcios, sobre todo los antiguos. Allí me colé con un compañero de revista en aquel entonces y sorteando, tengo que decirlo, los Kalashnikov, que siempre son novedad, desgraciadamente, en el mundo y en la muerte. Es el modelo que siempre sale, ese AK. Pues allí también nos persiguieron los Kalashnikov, pero con razón, porque nos habíamos colado buscando saber qué pasaba dentro de la Gran Pirámide. Podría decir que la experiencia fue casi traumática. Aquellos hombres vestidos de blanco de la seguridad del desierto de Gizeh nos siguieron. No foto, no flash. Y en fin, nosotros queríamos meternos dentro. Ahora lo veo como una locura, tan locura y tan absurda, porque no descubrimos nada. Descubrimos que la pirámide seguía como la habíamos visto tiempo atrás, impertérrita, hermética, sabedora de sus propios secretos, tan lejanos de la mente convencional de un reportero de una pequeña revista en España. Allí estaban conductos extraños para el forastero, conductos que parten de algunas paredes y que deben morir en algún sitio que no se conoce, pequeñas galerías o cámaras que ascienden, dicen algunos, en correlación con la posición de estrellas, como si el faraón, en el momento de su muerte, suponiendo que allí se enterraran los faraones, iniciase así, como con una catapulta, el viaje eterno en el que ellos creían hace 5000 años, el viaje a las estrellas. Porque esto sí es interesante. En Egipto, aun desde mi desconocimiento, y os aseguro que mis viajes a Egipto han sido reporteriles y desde el desconocimiento, y solo me he empezado a enterar de algo, creo que con el tiempo, la lectura y mucho tiempo después, pienso que esa conexión estaba siempre. Había como un anhelo de trascender y ascender. Las pirámides como que quieren tocar el cielo. La construcción sigue siendo un misterio, no se ponen de acuerdo. Pero da la imagen, simplemente cuando uno mira a través del recuadro, el enfoque de su propia cámara, de que aquello está hecho como una escalera hacia el cielo. Una escalera realizada con constancia, con determinación, empleando sistemas y herramientas que no quedan muy claras. Pero por encima de cómo se hicieron las pirámides o cómo no se hicieron, que de nuevo sería casi la anécdota, aunque importante, ahí había un deseo impresionante de tocar las estrellas. Hace 5500 años, o quién sabe si más, el pueblo egipcio, el más adelantado de su tiempo, tuvo ese sueño. Lo más importante para sus gobernantes no era el oro, no era la riqueza, no era el poder, era prepararse para ese viaje iniciático, la última prueba, esa de la que ya no sabemos nada. Tenían su mapa, el Amduat. Ellos creían que ya había una serie de pruebas que pasar, pero la pirámide, por lo menos a nivel intuitivo como yo lo sentí, parecía ese lugar donde el viaje era posible, donde la transformación ocurría, donde el cuerpo mortal, la carne, se desenvolvía de lo que de verdad importa, el alma. Y ese alma, por unos conductos adecuados, ascendía. ¿Rumbo a dónde? A las estrellas, como si los egipcios supieran algo que nosotros no aprendimos hasta milenios después. Que allí, en lo hondo de las estrellas, quién sabe si en el Big Bang o en algo más misterioso, en los primeros elementos, separados por millones de años luz de nosotros, ahí estaba nuestra verdadera, única y quizás sagrada patria. Y todo en Egipto, en las tumbas de los reyes, en las propias pirámides, me sonaba a mí a eso, a un eco de personas importantes que tuvieron un contacto, de alguna manera, con ideas revolucionarias que les hablaban permanentemente del cielo, las estrellas y los dioses que allí moraban, o incluso
estructuras, ideogramas, retratos, podríamos decir, que se asemejaban a extrañas criaturas o a extraños conceptos que hoy no podemos entender bien. En definitiva, y repito, desde mi desconocimiento, tuve la sensación en mis primeros viajes a Egipto de que allí pasó algo, o que todo eso era el recuerdo de algo que quizá un día estuvo en plena actividad, que quizá un día, dicen los expertos, que pintadas de rojo sangre, con el piramidión dorado o incluso de oro, aquello tenía una fuerza, aquellos ritos tenían un sentido, y aquellas ceremonias buscando el desenganche del alma libre con el cuerpo muerto, el ascenso de esa especie de materia sagrada o semilla que todos llevamos y que ya no identificamos, aquello en pleno funcionamiento tuvo que ser un éxito durante siglos, quizá durante milenios, porque si no, no se entiende. Hubo otra pregunta que me hice mirando la pirámide y viendo su perfección, otra pregunta que nadie me ha sabido responder con exactitud. Esa pregunta es por qué otras pirámides tienen un aspecto mucho más cochambroso, como si se hubiesen caído casi a jirones. Dinastías posteriores que parece que no encontraban la fórmula exacta de la perfección de las pirámides de Gizeh. En uno de los viajes a Egipto pude ir con un arquitecto y constructor. Ese hombre, la expresión de ese hombre que venía de la provincia de Murcia y que nos acompañó en un trayecto, fue muy interesante para mí. Ahí yo me daba cuenta, anotando en mi cuaderno, que aquel hombre no entendía muy bien lo que estaba pasando. Era su primer viaje a Egipto. Tocaba lentamente el pulido del corte perfecto de la piedra en algunos templos como Luxor, o en el Valle de los Reyes, o en las propias pirámides. Se fijaba en cosas que yo no podía fijarme, cómo estaba rematado en esquina, cómo habían levantado ese techo, cómo muchos pasadizos impresionantes habían sido construidos de forma excepcional. Y yo le preguntaba, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que tanto te asombra? ¿Por qué esta cara? Y entonces él me decía que nunca había visto algo similar, que el conocimiento y la ciencia de la construcción de aquellos hombres le dejaba asombrado hoy. Todavía era el siglo XX en aquel viaje, pero ¿os imagináis lo que estaba diciendo aquel hombre por su propia boca? Una boca abierta, absolutamente superada, pero una boca también de la realidad, de ese que, lejos de prejuicios, se topa con la pulida piedra de Egipto y entonces entiende muy poco. Me dijo, estos tíos, ¿cómo hicieron esto? Prevalece la idea, en muchos estudiosos de Egipto, de que hubo cierta ayuda sobrenatural, o quizá extraterrena, quién sabe. Yo sinceramente no lo sé. En aquel tiempo, hace 20 años, sí que estaba yo absolutamente seguro de que había habido intervención exógena en algunas culturas. Ahora mismo tampoco lo sé, no me extrañaría nada, sinceramente. Aunque también toda la fuerza absolutamente desconocida de la mente, del rito, de nuestro yo, de la conciencia libre, del poder de lo trascendente, me parece igualmente posible generador de misterios. Porque la inteligencia de aquella gente tenía que ser superior. Aquellos sacerdotes, cuyos ritos eran absolutamente secretos y privados, hicieron cosas que hoy no podemos ni imaginar. Quizás se congratularon con las fuerzas que de verdad, de alguna forma, vertebran la realidad. Yo no puedo entender ni puedo discutir. He hablado con muchas personas y la mayoría, expertos arquitectos, los he entrevistado, no saben muy bien cómo hicieron las pirámides. Seguramente se pudo hacer a nivel humano. No fueron extraterrestres quienes la construyeron, aunque hay otras personas que piensan que precisamente por eso otras más modernas se han caído y estas no. Porque se olvidaron los planos, entre comillas. Porque la tecnología alcanzada no se recuperó. Porque hubo un momento concreto. Incluso allí mismo en Egipto, en varias ocasiones me decían, creemos
que estas pirámides estaban antes que todo, que ellas eran el ejemplo, el modelo, la perfección, la antena que mira a las estrellas de la noche. Y creemos que todo lo demás es burda copia humana, copia hecha intentando imitar el modelo primitivo que estaba ya hace muchísimo tiempo, copia que no llega al talón de las verdaderas. Aquella idea evidentemente para mí fue muy sugerente. ¿Os imagináis? Las pirámides auténticas estaban ahí. Cuando llegaron los egipcios hace milenios, ¿ya las vieron? Entraron en su entraña, en su útero, en su oscuridad profundísima. Miraron sus cámaras, sus espacios increíbles, sus sarcófagos de piedra, y quizá los reutilizaron. Porque los datos sobre los faraones enterrados allí, sobre la presencia humana concreta allí, son muy esquivos, sinceramente, muy blandos, muy frágiles. En mi opinión, desde el desconocimiento, repito, muy poco comparado con el enorme poder de la pirámide. Si un faraón como Keops hizo eso, lo lógico es pensar que dejó grabado para siempre y de forma monumental su propio nombre para la historia. Y sin embargo, se discute sobre si un pequeño grabado aquí, en una cámara, poca cosa. No me extraña que muchos piensen, yo podría llegar a pensarlo, que eso estaba ahí, incluso antes que ellos. Algunos años después, en un segundo viaje, pudimos bajar a la Cámara del Caos, que es una experiencia increíble y de la cual seguro no se va a hablar mucho en estas últimas noticias. Se habla de nuevas cámaras en zonas importantes del centro de la pirámide que podrían tener, ojalá encontremos ahí un sarcófago increíble, unos datos, unos papiros, ¿os imagináis? Que nos cuenten para qué, por qué significado tenían, para qué se hacían. ¿Son tumbas las pirámides? Seguro. La mitad de la egiptología pone cara de duda cuando decimos esto. Hay una parte que no sabe exactamente qué son. Curiosamente, la tradición egipcia está llena de encuentros con lo sobrenatural, con seres que ayudaron a todo eso, los Sem-Suhor, las figuras que bajaban de los cielos y que tenían mucho de daimónico, de ese ojo de lo imposible cuando nos mira, esas criaturas que hoy serían astronautas, extraterrestres, antes quizá duendes, ángeles, lo mismo, lo otro, lo que está a nuestro lado, en nuestras fronteras, lo que nos está gritando que no sabemos nada, pues esos luminosos ayudaron a construir el Egipto que conocemos. En ese tiempo, en ese legamo un tanto confuso del principio de la historia, donde hombres y dioses parece que están jugando la misma partida de cartas, que están unidos, y luego ya eso se va desligando, y la presencia de ese lo otro, o esos dioses, se va haciendo cada vez más difusa. Pero hubo un tiempo donde quizá algunos hombres y algunas mujeres, claro, seres humanos me refiero, hablaban con los dioses. Y desde luego, si uno se pone en esa tesitura, si uno contempla esa posibilidad, os aseguro que no hay mejor lugar para un encuentro entre hombres y dioses. No hay lugar más solemne, no hay lugar más extraño, no hay lugar más trascendente, no hay lugar donde todo ascienda, casi como una catedral del gótico que anhela arañar las nubes y el cielo. No hay un lugar para ese encuentro, que quizá ocurrió como la Gran Pirámide. Las otras pirámides parecen como de broma. Y yo lo pensaba allí anotando en mi cuaderno mientras espantaba una araña terrible que me venía hacia la bota, lo recuerdo como si fuera lo mismo, cerca de Dashur, comparando otras grandes pirámides importantes. Pero había algo que no era lo mismo, no era la perfección, no era la majestuosidad, no era la increíble ingeniería de todo tipo, no era la concentración de saberes alucinantes en un mismo entorno y para algo que no sabemos. Yo pensaba, en aquel momento, era como si en un momento dado del futuro
alguien viniese aquí a la Tierra y viese que hacíamos la Torre Picasso. Pero después, tiempo después, no hacíamos las torres de Madrid o los rascacielos de Nueva York, no. Hacíamos chabolas, como si hubiésemos perdido el conocimiento, como si hubiésemos perdido la genialidad, como si ya no tuviésemos ayuda. Una decadencia terrible, que es lo que debió pasar en Egipto. Yo me imaginé muchas veces a esos egipcios siglos después contemplando las pirámides impresionantes e intentando calcarlas sin conseguirlo. Ahora, el escaneo. En Turín, tiempo después de estos viajes, me encontré con un curioso ingeniero. Venía de Montecarlo, llegó hasta Turín para hablar con nosotros. Fue un placer. Nunca olvidaré un paseo bajo el paraguas por Turín con Rudolf Gantenbrink. Y él me decía: Iker, yo estoy roto. ¿Y sabéis por qué este ingeniero de Montecarlo, tan importante, alemán, pero afincado allí, de muchos recursos, estaba roto? Yo le miraba y me sentía en aquel momento dichoso de ser periodista, ¿no? La sensación de estar en el momento justo con personas que te interesan, que es lo más grande de este oficio. ¿Por qué estás roto, quebrado, triste, Rudolf? Y él me lo dijo. No le dejaban volver a entrar a Egipto. ¿Qué pecado había cometido ese ingeniero alemán afincado en Montecarlo dentro de la Gran Pirámide? Bueno, pues él inventó un sistema, un robot primitivo en los 90, Upuaut, el que abre los caminos, todo siempre envuelto en mitologías antiguas, en esa mitología profundísima, extrañísima, hierática, que yo no acabo de entender, que no soy experto, pero que en cuanto veis un jeroglífico o esos rostros con esos ojos tan abiertos que os miran directamente, comprenderéis que es como una especie de encrucijada en la que no podemos penetrar. No tenemos las coordenadas para entender quizá la mente sagrada de aquellos egipcios antiguos. Bueno, pues con el Upuaut, con una especie de rover o de robot con unas cámaras, él entró sin tener del todo permiso para ello, aprovechando la circunstancia de que había sido llamado para otro tipo de obras de acondicionamiento, y metió por un canal ascendente de muy pequeño tamaño, prácticamente como una mano abierta, que aparece en una de las zonas clave de la Gran Pirámide. Es una de esas cámaras, como antes os decía la del caos, que está abajo, que tenía pinta de ser lugar para hacer ritos, y que es roca viva y oscurísima y terrible, e hay que ir como serpenteando, e impresiona. Pero yo estuve con alguna gente, como con mi querido amigo el editor Sebastián Vázquez en aquel momento, y no es lo mismo que estar solo, claro. He estado solo muy poco en la pirámide, solo en aquel viaje, intentando fotografiar lo que estaba pasando en su interior, pero no he podido disfrutar de la pirámide a solas como sí ha hecho nuestro compañero Javier Sierra, y eso tiene que ser tremendo, tiene que ser transformador. Yo, como digo, he sido observador simplemente de todo esto. Y he observado muchas veces el pequeño hueco con forma cuadrada donde Gantenbrink metió su robot. ¿Qué pasó con ese robot? Que ascendió, siguiendo muy bien sus coordenadas computerizadas, y llegó hasta una especie de puertitas que evidentemente señalaban que ahí podía haber cámaras. Pero en aquel momento no interesaba a los gobernadores egipcios mostrar al mundo que sus impresionantes pirámides tenían secretos. Secretos que, ojo, pueden potenciar una idea, son tumbas de faraones y de nuestra gloria, o a lo mejor, quién sabe, en esas cámaras descontroladas, en esos recintos que nadie sabe que pueda haber, ¿os imagináis? Que surge una idea totalmente diferente, que surge algo que dé un vuelco a todo lo que la egiptología rotunda y ortodoxa mantiene. ¿Os imagináis que en una de esas cámaras que ahora se han escaneado y se han demostrado y se indica cómo Gantenbrink andaba bajo la buena pista, en esos huecos donde puede haber cosas y secretos inconfesables, ¿os imagináis que en los años 90 saliese algo que diese la vuelta a la tortilla? Por soñar que no quede. ¿Os imagináis, repito, que en uno de esos habitáculos que llevan milenios cerrados a cal y canto hubiese una prueba de que, por ejemplo, los egipcios no tuvieran nada que ver con las pirámides? ¿Un retrato quizá de aquellos dioses venidos del cielo? ¿De los enviados? ¿De los Shensuhor?
Bueno, pues parece que los gobernantes egipcios temieron mucho la exploración a destiempo de Gantenbrink. Y como suele pasar en el tema arqueológico, en vez de apoyar, en vez de seguir la investigación, en vez de financiar, en vez de seguir un poco más, le quitaron cualquier permiso y visado y posibilidad de seguir indagando. Gantenbrink me decía: Iker, algo había ahí, pero yo estoy roto. Y es que todo el que se ha intentado aproximar a las pirámides, a su corteza pétrea, con ideas heterodoxas diferentes que conectan con lo sagrado, que tienen que ver con aquellos ritos seguros que allí ocurrieron, pues no han sido muy bien recibidos. Digamos que interesa mucho más una imagen arquetípica. Yo pienso que, sinceramente, algo pasaba en las pirámides, porque todo Egipto es una especie de recuerdo poderoso de que allí lo sobrenatural, lo extraño, era parte más de la vida cotidiana, de una vida que era a sí mismo un encuentro con la muerte. Siempre me impresionó mucho saber que los egipcios hablaban del Ka o del Ba, y que junto a la tumba del muerto, un pájaro con cabeza humana. Qué miedo me daba a mí ese pájaro grabado en forma de jeroglífico, de pintura en las tumbas. Era un pájaro a veces blanco, con las alas extendidas, rechoncho. Una especie de ave de rapiña me pareció en alguna ocasión, pero que en vez de cabeza de ave, tenía la cabeza del muerto. La cabeza que te miraba con una sonrisa de medio lado. Y aquello me impresionaba. Ese alma, durante un tiempo, estaba condenada a vagar en el lugar de la muerte. Por eso uno no deja de sentirse profanador e invoca a sus propios dioses o creencias antes de molestar el sueño de los muertos. Si hay una idea que ha quedado en el cine y la literatura y en el ensayo de los últimos tiempos, siglos, viene con Egipto y con Tutankamón sobre todo, la maldición, en el sentido de ellos creían que no podía nadie despertar de ese sueño a los faraones, y quien lo hacía con propósitos lucrativos o de investigación incluso, podían quedar malditos. Se ha hablado mucho de la maldición de los faraones y no vamos a repetirlo aquí, pero lo cierto y verdad es que eso fluye. Hay como diría Mircea Eliade, el gran estudioso de las mitologías comparadas y religiones, un terror fascinans, un miedo a lo trascendente, a lo luminoso, a lo sagrado. El peso de eso, que muchos dicen que no existe, pues como que se suma a los 2,5 millones de bloques de piedra colocados de forma excepcional. Cuando uno vaga por la pirámide o por algunos templos de Egipto o por algunas tumbas, siente que está en un lugar donde tiene que ser muy cuidadoso. Hombre, siempre hay el típico gracioso. Nuestro país los exporta con bastante asiduidad a estos lugares en ocasiones, pero no se le ocurre a uno hacer una tontería, ser sacrílego, proferir palabras soeces. Tiene que ser uno muy tonto y muy idiota, porque si no es un borrico, uno se siente en el epicentro de algo muy poderoso, muy sagrado. Yo no creo que macabro ni oscuro, fijaos, no creo que especialmente sombrío, no. Creo que Egipto es luminoso. Creo que el Egipto antiguo es esa trascendencia, ese, repito, deseo de elevarse, de dejar a veces la pesada carga del cuerpo. Es como si toda esa civilización prodigiosa, que fue la más importante de su tiempo y que, ojo, irradió a Grecia, irradió por contagio temporal y por generaciones a lo que son todas las culturas mediterráneas europeas. Es decir, Egipto, donde aseguran incluso que hasta el mismísimo Jesús de Nazaret pudo tener conexiones de aprendizaje, yo no lo sé, pero lo aseguran algunos eruditos. Esa especie de foco cultural que hoy se ha quedado en nada, comparado con lo que fue, tiene una fuerza, un poder tremendo, y todo él es como el deseo de reencuentro. No solo de nacimiento y renacimiento, que es una de las ideas permanentes del hombre antiguo que hemos perdido. Transformación, conocimiento de la verdad, llegar al centro del laberinto, donde está el minotauro, donde está el secreto, donde está la sabiduría, comprender y volver a encontrar la salida.
y la salida en la pirámide estaba muy clara. Las estrellas. Nuestra última patria. Los hombres dioses, porque tenían conciencia de tener la semilla divina. En la pirámide, seguramente, ascendían a otros planos y eran conscientes de vagar por el universo infinito. Luego todo eso se fue perdiendo. En el año 800 y pico entraron a sangre y fuego en las pirámides buscando simplemente los tesoros. Los profanadores de tumbas, los rastreadores, los ladrones, nada que ver con aquel mundo sagrado, idealizado, no lo sé, pero desde luego en su arte todo eso permanece. Un mundo de absoluta sumisión a un poder mayor que el de los hombres, un poder que estaba allí encima en la bóveda celeste, un poder donde los dioses alados, los dioses extraños, aguardaban. Un juicio que es el ejemplo concreto de donde surgió nuestra idea del juicio judio-cristiano, el bien, el mal, la balanza. Mucho antes de San Miguel y su balanza está la balanza de los viejos dioses egipcios, midiendo el que ha hecho bien y el que ha hecho mal. Suena arcaico, ¿verdad? Pues mirad, yo esto lo creo. Suena políticamente incorrectísimo, pero yo creo profundamente que cuando llegue nuestra hora, algo mayor que nosotros nos rendirá cuentas, nos leerá la cartilla e iremos a un conducto luminoso o a un conducto oscuro. Qué antiguo suena, ¿verdad? Me voy haciendo mayor y me doy cuenta de que precisamente en lo más antiguo pueden estar las verdades más profundas, repetidas por los pueblos a lo largo de toda la historia, y que solo nosotros, los urbanitas del siglo XXI, hemos decidido olvidar. ¿Para qué complicarnos la vida? Resulta que los egipcios, los etruscos, los griegos, muchos pueblos están trazando un mismo relato. Los egipcios fueron clarísimos. Una balanza, un cielo y un infierno. Y desde luego allí pasaron muchas cosas que, como los jeroglíficos, se han quedado encriptadas. No sabemos leer. Hay personajes extraños acompañándonos en todo el bagaje ideográfico. Seres sin cara, como los de la tumba de Ramsés VI, que a mí me pusieron el corazón en un puño, porque yo decía, esto parecen individuos con escafandra. Es más, hay un visitante de los de cuarto milenio, el del encuentro en el Monte Bernia, que es idéntico a los seres que pueblan sobre un fondo azul noche una tumba de un faraón hace más de 2500 años. Idéntico. ¿Quiere decir que era lo mismo? Seguramente no, pero para mí en ese momento fue como un flashazo. Dije, bajando la tumba, sin querer tocar con el codo ni raspar aquellas extrañas pinturas de lo que parecían seres enfundados en un traje sin aberturas y sin cara, una pura escafandra, una cara sin rostro, pero que desde luego parecía mirarte. Yo decía, mira, ahí están los extraterrestres. Ahora quizá pienso que eso era una idea un tanto infantil, interesante, y que en el fondo significa lo mismo. Significa que mediante algunos tipos de ritos, esos considerados extraterrestres, y que en el fondo no son sino un disfraz que va cambiando de lo otro, ahí estaban, ahí se presentaban, ahí daban la comunicación a quien se lo merecía, ahí daban la pista. Decía alguien sabio, menuda frase, la he releído hace poco, que el gran drama del hombre es no ser consciente de su simiente y su estirpe divina. Nos han arrancado con prejuicios, con soflamas, con ideas, troceándonos como el rebaño, la izquierda, la derecha, el centro, tú aquí, yo allí. Nos han quitado y despojado cualquier idea. Unos por odio a todo lo religioso, que tendrán sus razones o no, y otros por una visión de lo religioso absolutamente obsoleta, absolutamente dogmática y de librillo, que no tiene ya nada de la esencia real de aquellos hombres, de aquellas mujeres que se fundían con las fuerzas de la naturaleza, es decir, con la primigenia y genesiaca fuerza de los dioses. Es decir, Egipto como un lugar para el renacimiento, para reconocer y reconocernos, para viajar a lo más hondo de nosotros mismos,
Aquellos faraones eran muy poderosos, pero ¿sabéis? Sabían que lo único importante era el viaje al otro lado, el viaje al más allá, el viaje a la bóveda celeste, el viaje al infinito, y se prepararan toda la vida para eso. Desgraciadamente Egipto con el tiempo se ha convertido en otra cosa. Uno de los viajes más sobrecogedores, más terribles, yo lo tuve a final de los 90, precisamente muy cerca de donde se ha descubierto ahora una nueva cámara o nuevos espacios. En la tumba del dios niño había otro templo, menos conocido para el gran público, el de la reina Hatshepsut. Enclavado en mitad de la nada, ardiendo a 50 grados, yo llegué allí y me dio una impresión tremenda. Había truco. Yo sabía que poco antes un grupo de alemanes había estado observando aquellas columnas impresionantes dedicadas a una reina y, como siempre, la humana fundida ya con los dioses que la acogían en su viaje. Tuvo que ser terrible porque aquellos autobuses de alemanes vieron de inmediato, y os hablo de hace 20 años, como un grupo de personas enfundadas en negros ropajes, con unas túnicas negras, con la cara embozada, bajaban con unas cimitarras, con unas espadas curvas, y los decapitaban, los asesinaban. 80 muertos. Una sangría en la puerta del templo. Y aquello parecía todavía flotar por ahí. Fue terrible, y después hemos sabido, y yo mismo, viendo las noticias, contemplo que ha habido bombas y muertes en lugares donde yo he estado. El aparcamiento del hotel Movenpick. Ahí estábamos nosotros, yo jugando al fútbol. Uno de los días de trayecto por el Nilo, y uno descubre que ahí saltó por los aires mucha gente. En Ras Mohammed, en Sharm el Sheikh, donde terriblemente se planificó esa bomba dentro de una lata de refresco que reventó un avión por los aires con niños dentro. 242 muertos. En ese aeropuerto he estado yo. Y Carmen. Y cada vez son más los sitios donde la desgracia y la sangre se apoderan de algo que antes fue sagrado, luminoso. Qué paradoja, ¿verdad? Ojalá las noticias, aunque sea por un tiempo, y ojalá las sorpresas que nos den estas construcciones a las que he querido aproximarme con vosotros desde la visión de una sombra en la noche en mitad del Cairo, cenando en el Cristos y observando el poder de esa oscura pirámide que yo me encontré en la madrugada. Pues ojalá, como digo, estas sorpresas que seguiremos muy de cerca, este escaneo, nos ofrezcan elementos para soñar, para imaginar, para profundizar, para que alguien que me escuche ahora en Universo Iker pueda documentarse, y es más fácil que nunca, pueda absorber libros y, por favor, no de una tendencia ni de otra, sino de todas, y sacar vuestras conclusiones. Como digo, ojalá un país que tiene sus peligros ahora mismo de meterse en una espiral que no tiene nada que ver con lo luminoso, con la verdadera conexión con los dioses. Qué increíble, ¿verdad? Qué diferencia, qué paradoja. En la tierra, en los desiertos y en las pirámides, donde los hombres se unieron a los dioses profundos, ahora hay barbarie y sangre muchas veces. Por lo menos, ojalá, que el misterio, que la noticia, que lo que se encuentre, nos sirva para solapar toda esa oscuridad. Al final siempre es lo mismo, ¿verdad? Y en Egipto lo sabían muy bien. La luz y la sombra, en permanente encuentro y desencuentro. En un lugar, la pirámide, como seguramente no hay otro en toda la faz de la tierra.